tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Demasiado Aburrido. Miren, hay algo que me pasa a veces y creo que no soy el único. Estoy haciendo cualquier cosa normal, da igual qué. De repente mi cabeza va sola a otra época de mi vida, sin avisar. Y no es como cuando dices, qué bonito recuerdo. No, esto es distinto. Es más raro que eso. Es como si tu mente abriera una puerta vieja y entrara aire de otro tiempo. Y tú dices, espera, ¿por qué estoy pensando en esto ahora? Y lo curioso es que no es nostalgia limpia. No es como, qué bien está todo. Porque si te pones a pensarlo con calma, muchas de esas etapas no eran tan buenas. Había estrés, había líos, había días raros, había cosas que en ese momento te hacían decir, quiero salir de aquí. Pero ahora, con el pasar del tiempo, se sienten distintas, no mejores, distintas. Y aquí viene lo raro de todo esto. No quieres volver. Eso es lo más importante. No estás diciendo, quiero regresar a casa o quiero regresar a la casa de esa época. No. De hecho, si pudieras volver, probablemente no lo harías. Porque ya sabes lo que había detrás de esa etapa. Ya sabes lo que costaba. Ya sabes lo que dolía. Pero aún así, la extrañas. Y eso es lo que te deja medio confundido. Porque ¿cómo puedes extrañar algo a lo que no quieres volver? Y creo que no es la etapa en sí. Es tú. Eres tú dentro de esa etapa. Es como eras tú. Más ligero, más ligera, más automática, menos consciente de todo. Menos saturado o saturada mentalmente. Te pongo un ejemplo muy real. Un trabajo. Ese trabajo que tuviste hace años. Quizá no era el mejor del mundo. Quizá te quejabas todos los días. Quizá decías, esto no es para mí. Pero había algo que ahora se siente distinto. Llegabas, hacías lo tuyo, salías y en casa todo se acababa. No te seguía, no lo llevabas en la cabeza. No estabas pensando a las 3 de la mañana en cosas del trabajo. Ahora sí, ahora todo se mezcla. El trabajo no termina. Se queda contigo, aunque estés en tu casa, aunque estés descansando, aunque estés intentando desconectar. Y entonces recuerdas ese trabajo viejo. Y no es que quieras volver a él, es que tu mente lo traduce como época más simple. Aunque no lo fuera del todo, ojo. Y con las relaciones pasa algo muy parecido. Las relaciones que en su momento te drenaban, que no funcionaban bien, que tenían problemas, y tú lo sabes, no estás idealizando eso. Pero aún así, hay momentos que aparecen en tu cabeza. No las discusiones, no los problemas, sino lo cotidiano. Una tarde normal, una conversación absurda, una rutina repetida que en ese momento parecía aburrida, pero era tuya. Y eso es lo que el cerebro guarda con más fuerza. No el conflicto, sino la sensación de pertenencia. Y por eso no quieres volver a esa relación.
pero extraño es cómo se sentía estar dentro de algo así. Aunque no fuera sano, ¿eh? Y luego están los amigos. Eso es más silencioso todavía. Porque no suele haber un final. No hay una escena de despedida. No hay una conversación clara de hasta aquí. Simplemente la vida cambia. Horarios, trabajo, parejas, distancia, cansancio. Y sin darte cuenta ya no hablas con personas con las que antes hablabas todos los días. Y lo raro es que no hay drama, no hay pelea, no hay nada, solo silencio. Y un día ves una foto antigua y te parece increíble lo normal que era todo, lo fácil que era quedar, lo fácil que era hablar, lo fácil que era existir juntos sin planearlo demasiado. Ahora todo requiere esfuerzo, mucho. Y no es malo, es solo diferente. Pero a veces eso pesa. Y la familia también cambia de forma extraña. Vuelves a casa o piensas en casa y todo está igual, pero tú no. Y eso cambia la sensación completa del lugar. Antes estabas ahí sin pensarlo. Ahora eres consciente de todo. Del silencio, de los ruidos, de los hábitos, de los detalles pequeños que antes ni notabas. Y eso hace que el pasado se sienta más fácil de lo que realmente era. Porque en ese momento no lo estabas analizando. Solo lo vivías y ya. Y aquí es donde empieza este lío mental. Porque tu mente compara sin pedir permiso. No te lo consulta. Antes, ahora. Antes era así, ahora es así. Y no siempre significa que ahora sea peor. Pero sí más complejo, más lleno, más consciente. Y eso agota, aunque no te des cuenta. Y lo más curioso de esto es lo siguiente. Si alguien te diera la opción de volver exactamente a esa etapa, con todo lo que había, con lo bueno y lo malo, dirías que no, sin dudarlo mucho, porque ya sabes cómo era. Pero tu memoria no funciona como una grabación completa. Funciona como sensaciones sueltas, momentos filtrados, instantes sin el peso completo de lo que venía detrás. Y por eso aparece esa contradicción. No quieres volver, pero lo extrañas. Y creo que lo que realmente duele un poco no es el pasado. Es darte cuenta de que tú ya no eras o eres ese. No porque estés peor, ni mejor. Solamente estás diferente. Y eso a veces cuesta aceptarlo. Porque hay partes de ti que recuerdas con una especie de ligereza que ahora no aparece igual. Pero también hay algo muy importante aquí. No has perdido nada. Has cambiado. Que no es lo mismo. Aunque se siente o se sienta parecido. Quizá por eso a veces te quedas pensando en esas etapas. No porque quieras regresar, sino porque estás intentando entender quién eras ahí. Y eso es bastante humano, más de lo que parece. Y al final, si lo miras con calma,
no es nostalgia lo que sientes. Es conciencia del tiempo, de cómo pasas de una versión a otra sin darte cuenta. Y eso no tiene solución. No se arregla, no se elimina. Simplemente se entiende un poco mejor con el tiempo. Y quizá eso es lo único que puedas hacer. Seguir, vivir y de vez en cuando mirar atrás sin querer volver. Solo para reconocer que sí, que eso también fuiste tú. Y hay algo que me viene ahora mientras sigo pensando en todo esto. Y es que no siempre te das cuenta del momento exacto en el que cambiaste. No hay una escena. No hay un día marcado. No hay a partir de aquí ya no soy el mismo. Solo un día normal. Uno cualquiera. Como hoy, por ejemplo. O como ayer. O quizás como mañana. Y eso es lo que lo hace tan extraño. Porque cuando miras atrás parece todo muy ordenado. Como si pudieras señalar etapas. Esta fue una época. Esta fue otra. Aquí era así. Aquí cambió todo. Pero en tiempo real no se siente así. En tiempo real solo estás viviendo. Sin etiquetas. Sin explicación. Y a veces me da por pensar en algo. Qué raro es que podamos recordar quién éramos en un lugar, pero no sentirlo igual nunca más. Es como si tuvieras acceso a una versión grabada de ti, pero no el sistema original. Y esto se nota mucho en cosas pequeñas. Por ejemplo, la música. Escuchas una canción de una etapa antigua, un momento de tu vida, y no es que la canción sea especial, es lo que te activa, y de repente tu cabeza no está aquí, está ahí, en ese momento, en ese año, en ese contexto. Pero cuando vuelves vacío, completamente vacío. O quizás vuelves distinto, como si hubieras estado en otro sitio unos segundos. Y eso también pasa con los lugares. Vas a un sitio donde antes pasabas mucho tiempo. Y todo está igual físicamente. Pero tú lo miras diferente. Con otros ojos. Antes ese lugar era rutina. Ahora es recuerdo. Y esa diferencia es enorme. Y lo más raro es que nadie te explica esto cuando creces. Nadie te dice que un día vas a empezar a recordar tu vida como si fuera una película que ya viste. Y tú eres el personaje, pero también el espectador. Y eso crea una especie de distancia interna. No dolorosa todo el tiempo, pero sí constante. Una especie de conciencia suave de que ya no estás donde estabas. Y hay algo más. A veces no extrañas solo una etapa. Extrañas varias mezclas. Como si tu mente juntara pedazos de diferentes momentos y los convirtiera en una sola sensación idealizada. Un poco de una época, un poco de otra, un poco de otrita más. Y eso no existió nunca realmente. Pero en tu cabeza sí. Y por eso es tan difícil explicárselo a alguien. Porque si lo cuentas, suena como si estuvieras confundido. Y en realidad no estás confundido.
Simplemente estás recordando emociones sin contexto completo. Y hay algo que pasa mucho en silencio. Cuando estás solo, no triste, solo o sola, y empiezas a pensar en estas etapas, no con drama, solo como quien revisa carpetas viejas en su cabeza, sin intención, y en esos momentos te das cuenta de algo interesante. Que muchas veces, o que mejor dicho, que muchas decisiones que tomaste en el pasado, no las tomaste con la cabeza que tienes ahora. Y eso no es malo. Es normal. Pero cambia cómo miras todo. Porque ahora tienes más información, más experiencia, más conciencia de consecuencias. Porque antes no. Antes solamente hacías lo que podías con lo que tenías. Y listo. Y eso también generaba algo curioso. No sabes si extrañas el pasado o si extrañas no saber tanto. Porque saber también pesa. Saber cómo terminan algunas cosas pesa. Saber lo que podría pasar pesa. Saber lo que antes ignorabas completamente pesa. Y a veces pienso que esa es una de las grandes diferencias entre versiones de uno mismo. No es personalidad, es carga mental. Antes todo era más directo. Ahora todo pasa por filtros. Y eso cambia incluso las emociones. Antes algo te afectaba y ya. Ahora algo te afecta y además lo analizas. Lo reinterpretas, lo revisas, lo vuelves a pensar. Y eso desgasta de una forma que no siempre se nota. Y entonces vuelves a ese punto. El de extrañar una etapa de tu vida sin querer volver. Y es curioso, porque mientras más lo piensas, más entiendes que no es un problema. Es una condición humana. Porque si pudieras volver exactamente a esa etapa, con todo lo que sabes ahora, ya no sería esa etapa. Sería otra cosa. Serías tú actuando dentro de un contexto diferente. Y por eso no se puede repetir. Y eso es lo que hace que algunas memorias sean tan fuertes. No porque fueran perfectas, sino porque eran irrepetibles. Y hay días donde todo esto se siente mucho más claro. Y otros días donde ni lo piensas. Y eso también es parte del proceso. Porque la vida no es una línea constante de conciencia. Es más bien una mezcla, una mistura. Momentos donde entiendes todo. Momentos donde solo vives. Momentos donde recuerdas. Momentos donde te olvidas. Y todos esos momentos eres tú. Aunque no encajen entre sí. Y a veces me gusta pensar que quizá no estamos perdiendo versiones de nosotros, sino que estamos acumulándolas como capas que no desaparecen, pero dejan de ser visibles en la superficie. Y eso cambia la forma en la que miras el pasado, porque ya no es algo que se fue, es algo que se integró. Y aún así, hay días donde no quieres analizar nada de esto. Solo aparece, sin explicación, sin motivo. Estás en tu día, normal,
Y de repente recuerdas una versión de ti y no haces nada con eso, solo lo sientes un poco y sigues. Y quizá eso es lo más humano de todo esto: no resolverlo, no entenderlo del todo, solo convivir con ello. Y hay algo que me gusta de esta idea: que no tienes que elegir entre el pasado y el presente, porque el pasado ya no es una opción, es información emocional, y el presente es lo único que sigue moviéndose, aunque a veces no lo sientas así. Y entonces vuelves a lo mismo, no quieres volver, pero lo extrañas. Y quizá no hay nada más que decir sobre eso, solo reconocerlo cuando aparece, sin pelearlo, sin dramatizarlo, solo dejarlo pasar como pasa todo lo demás. Y aún así, a veces se queda un segundo más de lo normal, como si la mente dijera: esto fue importante para ti, y ya. Nos vemos mañana, cuídense.